El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Bueno, ustedes ya saben que estamos muy próximos a celebrar la Navidad y estamos todavía en el tiempo de Adviento. Ya la próxima semana celebraremos con gozo el nacimiento del Señor. La palabra durante estos días ha sido una palabra muy cálida y una palabra muy llena de ternura, porque todo este tiempo de espera se nos ha hablado de la gran esperanza de la presencia de Jesús en medio del mundo. Siempre lo hemos sabido, porque siempre ha estado con nosotros. Durante todo el año ha compartido con nosotros en nuestras comunidades la Eucaristía, su presencia, un Jesús eucarístico, vivo, presente en alma, cuerpo y divinidad. Eso es lo que ahora nos recuerda a un Jesús que es lo más hermoso, el Hijo de Dios en un pesebre, diciéndonos cuán importante es la humanidad pobre y sencilla y cuán cerca está de su corazón. Claro, para todo este plan y todo este regalo tan hermoso, el instrumento principal o la protagonista principal es la Santísima Virgen María. Ya sabemos todos cómo Dios el Padre tuvo una gran predilección por María. Desde que fue concebida ya por sus padres, lo recordábamos el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Desde su concepción, María fue vista, elegida por Dios. Y eso es para nosotros un aliciente, un motivo para alegrarnos muchísimo, porque junto con María, nosotros también, debo decirles, cada uno de ustedes hemos sido elegidos como María desde el bautismo. Sí, aunque seamos indiferentes, aunque no seamos conscientes del regalo que Dios nos da, aunque a veces olvidemos a Dios, lo dejemos a un lado, aunque a veces ignoremos la voz de Jesús, su palabra, su testimonio, su sacrificio, su muerte y su resurrección, pues aún así seguimos siendo elegidos por Dios, cada uno con su propia vocación. Ella, María, fue elegida como parte de Dios, como parte del plan de Dios, y se le encargó ser la madre del Redentor. Y la causa o el motivo por la cual todos también somos elegidos y bendecidos es porque también tenemos una misión muy especial en este mundo. Aunque muchos de ustedes no lo tengan claro, aunque muchos de ustedes y de nosotros estemos imbuidos y atrapados por el encanto del mundo, aún así
aún así, todos tenemos una misión. Algún día cada uno descubrirá. Debemos ser claros también que es muy difícil llevar a cabo esto que el Señor nos está pidiendo, como también quizás le fue difícil a María. La dificultad. Porque la diferencia que tenemos con María es que ella era inmaculada antes y después de su nacimiento. En su nacimiento, en su parto, después del parto, siempre fue inmaculada. En cambio nosotros llevamos una carga terrible, la carga de tener que elegir entre el bien y el mal, la carga de tener que saber manejar nuestra libertad y nuestro libre albedrío, el cual muchas veces no es tan bueno ni hemos tomado tan buenas decisiones. Aún así, claro que es difícil, porque como dice San Pablo, tenemos que nadar contra corriente, contra las seducciones de todo lo que nos rodea. Y es aquí entonces cuando podemos entender el plan de Dios para con nosotros. O mejor aún, hermanos, la misión que Dios quiere que cada uno realice en este mundo. Y es caminar y luchar para corregir esa marca del pecado. Caminar y ser fuertes y ser valientes para poder tomar decisiones en este mundo que de alguna manera, decisiones buenas en este mundo, que de alguna manera vayan dejando una huellita, una marca, una semilla sembrada. Pero el Señor no nos deja con esta misión sin darnos las armas necesarias para cumplirla. Así como lo hizo con María, a nosotros nos concede la gracia necesaria para poder llevar a cabo nuestra misión. Y debemos responder a ella, y debemos responder como ella lo hizo, ofreciéndonos como María lo hizo, como esclavos, servidores alegres y confiados del Señor, para que se cumpla en nosotros lo que Él espera. No podemos vivir la vida sin tener un norte. No podemos vivir la vida con una mirada completamente horizontal. Tenemos que vivir la vida mirando al cielo de vez en cuando, teniendo un norte, una bitácora, algo que nos guíe, dándole sentido a esta existencia, para no convertirnos en un ser más creado por Dios, parado en este mundo sin madurez, sin visión y siendo parte de la gran masa que de alguna manera desprecia, se aleja e ignora a Dios. A lo mejor semejante misión nos dé miedo, timidez. Quizás pensarán muchos que la misión es pararnos en las plazas a predicar y a gritar: Cristo viene, con una Biblia debajo del brazo. Pues no es así. No es así. La misión es como María, en la sencillez, en la humildad, desde su hogar y con sus dones propios. Dios le da a cada quien lo que cada quien es capaz de multiplicar. Y para ello no debemos tener miedo. Así le dijo el ángel a María: no temas, María. Y el miedo aparece muchas veces, porque muchas veces lo que Dios nos pide va en contra de lo que nosotros planeamos para nuestra vida. A veces sabemos que Dios nos pide cosas que ni siquiera entendemos, o que no nos gustan, o que comprometen nuestro estilo de vida. Sin embargo, hay una cosa muy clara: muchas veces perdemos el dominio de nuestra vida y se lo tenemos que dejar a Dios. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cuál será el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es el camino para entender y asumir como María nuestra vocación como cristianos? ¿Cuál será? Cada uno de nuestros caminos es distinto. Cada uno de nuestros caminos es diferente. Todos tenemos nuestra propia manera de caminar. Cada uno tiene sus cualidades y sus dones. Cada uno de ustedes es irrepetible ante Dios, es único y diferente a todo mundo. Pero podemos tener la pista viendo la celebración de la Navidad y viendo el papel que María tiene en semejante acontecimiento. Debemos seguir el camino de María. Ella solamente contestó cuando le encomendaron semejante misión: he aquí la esclava del Señor, haz en mí según tu voluntad. Ese será un camino. Es eso. Y eso
cuando uno hace la voluntad de Dios y sabe que está haciendo la voluntad de Dios, siempre uno tendrá ese pequeño gozo, esa alegría interior llena de esperanza, y nunca será un camino de miedo. Es un camino salpicado por la humildad. Y María nos enseña qué es la humildad o de qué se trata la humildad. La humildad es el reconocimiento verdadero de lo que somos. Eso se llama humildad. Saber reconocer cuáles son nuestras fortalezas, pero saber también reconocer cuáles son nuestras debilidades y acercarnos y valernos ante Dios, acogernos a Él y también abrirnos a los demás. Es también dejar a un lado el egoísmo, el egocentrismo. Es dejar que Dios obre en nosotros con su gracia. Eso es humildad. Claro, este mundo no nos permite, porque este mundo no sabe de humildad. Este mundo sabe solamente de crecer personalmente, así sea pasando por encima de los demás. Y la humildad, así entendida, no tiene que ver nada con Dios. En cambio, la humildad, esa que confía en Dios, sabiendo cuáles son las debilidades que cada uno tiene, esa humildad es gracia, es ríos de agua viva en nosotros. Sepan que no se les está pidiendo una humildad donde ustedes vivan todo el tiempo con miedo, con timidez o mediocridad. No, tenemos que ser conscientes de nuestros talentos, porque para algo los tenemos. Eso no es orgullo y soberbia. Tenemos que tener conciencia de nuestros talentos y nuestras capacidades y compartirlos plenamente con corazón recto. La humildad, porque la humildad agranda el corazón. ¿Y cómo será eso de ser humildes?, preguntarán. Pues hay que indagarlo. ¿Cómo lograrlo? Pues hay que pedirlo, hay que desearlo ardientemente. Hay que pedírselo al Señor, siempre y cuando que sea para el servicio de los demás. Jesús es el ejemplo supremo de humildad, el Hijo de Dios. Un hombre que vivió en pobreza, caminando, itinerando por el mundo, anunciando la buena nueva, acogiendo a personas sencillas, humildes, sobre todo pecadoras, abrazándolas, diciéndoles cuánto las amaba, perdonándoles sus pecados, acogiéndolos con una mirada llena de ternura. Eso es humildad, el Hijo de Dios, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y María también es un gran ejemplo. María, al confesarse esclava del Señor, ella se llenó de gozo y con una profunda actitud de humildad. A Jesús y a María, a nadie más, a ellos somos los que tenemos que imitar en este ejercicio de ser humildes en este mundo para podernos acercar a Dios a través de los demás. Así sea.